Bienvenidos a La Neta Madre por Graciela Pérez. El día de hoy contamos con la magnífica presencia de la directora fundadora de Karuna, Claudia González. Claudia nos acompaña hoy. Bueno, yo me siento feliz porque hace mucho yo tuve la oportunidad de estar en la clínica Karuna tomando tratamiento con Claudia, que es psicóloga especialista en trastornos alimenticios. Mi Clau. Muchas gracias, Grace. De verdad, qué gusto haberme vuelto a encontrar contigo y además el honor de que me hayas invitado a participar. No, hombre, mi Clau. Y aparte porque, este proyecto tuyo. Oye, enero, estamos en enero. Tenemos que empezar con el pie derecho. Claro. Y como decimos, y lo hemos platicado en otros meses, es que las enfermedades vienen por temas de salud, por temas emocionales. Así es. El peso no es nada más, no tiene nada más un enfoque físico, ¿no? Sino está el enfoque psicológico, biológico, sociocultural. Hay varias vertientes dentro del tema del peso. Y es algo que en tu clínica es muy bueno porque tú tienes a varios especialistas que ven distintos temas, ¿no? En torno al tema del peso. Entonces, creo que eso puede ayudar que lo veas de distintos ángulos y puedas caminar hacia adelante, porque cuando estás metida ahí, nada más ves cómo vas como cangrejito para atrás y para atrás. Claro. En lo personal, cuando yo tuve la experiencia de estar contigo, y es por eso que cuando supe que íbamos a hablar de temas de peso, no dudé en ningún momento de buscarte. Qué linda, muchas gracias. Yo sola fui la que dije, quiero ir a la clínica porque quiero aprender a comer. Porque yo estaba de verdad trastornada con el tema de qué voy a comer. Me frustraba, comía algo y no, es que me sentía mal y me sentía culpable. Pero ya era una obsesión, o sea, no era una culpabilidad normal. Que yo creo que es algo que todos los que nos están escuchando y todas las que nos están escuchando, valdría la pena que sepan identificar cuando ya no es un tema de ay, siento una culpabilidad como normal. No, ya es algo un poco más fuerte que ya podría ser considerado como un trastorno alimenticio. Entonces, mi Clau, me encantaría comenzar contigo preguntándote qué son los trastornos alimenticios, qué te lleva a tener trastornos alimenticios y cómo es que se puede superar esto. Ok, bueno, para empezar, hay ya una clasificación amplísima de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria en la actualidad, porque hasta hace incluso 15 años lo que la gente conocía y de hecho lo que estaba clasificado pues era anorexia, bulimia y comedores compulsivos, ¿no? Como Vox Populi. Para no echarte todo el rollo de toda la clasificación diagnóstica, en realidad podríamos decir que los trastornos de la conducta alimentaria son evidentemente padecimientos muy complejos que tienen que ver con que se expresan dentro de lo que puede ser lo observable o la conducta abierta, pues se expresan a través de comportamientos, de actitudes con respecto a la comida, hacia diferentes lados que ahorita complemento, acompañados en muchos momentos con el ejercicio y con otra gama bastante amplia de conductas que las personas van adoptando con la finalidad de compensar lo que comieron, de purgar, porque así se le dice, digamos, en el contexto de la clínica, de purgar y deshacerse o compensar lo que comieron a través de, bueno, una multiplicidad de conductas y que eso es lo que se observa y a veces, porque no siempre las personas efectivamente llegan a tener una pérdida de peso, a veces pues se llega a notar en lo que puede ser efectivamente el peso de la persona hacia arriba, hacia abajo, en fluctuaciones, en como inestabilidad en ese sentido, bueno, y ya en otra serie de signos clínicos que tienen que ver con las afectaciones a nivel fisiológico, a nivel médico, ¿no? Entonces, bueno, como que resumiéndolo, se expresa a través de conductas, pero conlleva una serie de pensamientos, una serie de aspectos, de emociones, evidentemente, que se están expresando
a través de los diferentes tipos de manejos sobre la comida, pero que son el producto no nada más de toda una serie de situaciones problemáticas, estresores que las personas están canalizando así, además de sí, ya se sabe mucho más sobre la parte genética, la parte heredofamiliar y pues todas las predisposiciones fisiológicas que trae la persona. ¿No? Ahí podría entrar la parte hormonal y todo. Exactamente, sí. ¿Y por qué es que surgen? O sea, ¿cuándo? Más bien, surgen por esto que nos comentas y o sea, ¿en qué momento tú te das cuenta que estás ya teniendo una cierta obsesión que tiene que ser tratada con un especialista y no nada más? Fíjate que esa es una muy buena pregunta y voy a tratar de concretar lo más posible. Es bastante complicado porque realmente la línea divisoria entre todavía no tener ya formalmente un trastorno de la conducta alimentaria y ya tener alguno de estos padecimientos es tan tenue que no es fácil de establecer. ¿Por qué? Porque si bien, reiterando un poquito, las personas suelen pensar que empezó con este tema de la anorexia o la bulimia o los atracones hace 6 meses cuando nos fuimos al viaje fulano y demás. Y la realidad es que cuando quienes nos dedicamos a este campo hacemos todo el análisis, la historia clínica y toda la evaluación multidisciplinaria, porque finalmente evaluamos toda la parte médico-nutricional, toda la parte psicoemocional, toda la parte médico-psiquiátrica y bueno, ahí es una clínica muy completa. Así es, porque para quien verdaderamente tiene ética y es profesional, tratando de ayudar a alguien con un trastorno de la conducta alimentaria, no puedes tratarlos desde una sola parte. Claro. Eso es algo que desafortunadamente aquí en México pasan y pasan y pasan los años y pese a que se tiene más información y aparentemente pues hay muchos cursos que si de nutrición y que si esto y que si el otro, la realidad es que hay muchísima gente que se autodenomina experto y que pues a lo mejor es psicólogo y entonces decide que va a dar su terapia y no tiene un equipo y no contempla lo demás. Sobra decir que ese tipo de abordajes no nada más no tienen éxitos, pero que en muchísimos casos llevan a las personas que confiaron en los diferentes profesionales de las diferentes áreas muchas veces a terminar en el hospital con riesgos importantes sobre su vida, ¿no? Y regresando un poquito a tu pregunta, Grace, pues digo, efectivamente, entonces no es algo que es fácil de decir, empezó aquí y vamos en esta parte, porque muchas de las cosas que se van, digamos, como cultivando son internas, o sea, son procesos cognitivos, son emociones, es un tema en muchas personas de imagen corporal que no necesariamente las personas expresan, que efectivamente puedes decir, bueno, aparentemente la persona empezó a perder peso o a ganar peso o a fluctuar o a verse deteriorada en este momento, pero te decía, ya cuando haces toda la evaluación correctamente y la historia clínica muchas veces es muy como que revelador y a la vez choqueante para los familiares cuando les dices esto tiene 6 años de evolución, ¿no? Efectivamente. Perdón que te interrumpa, mi Clau. Yo creo que, como tú dices, es la gota que derrama el vaso. Así es. Ya tener este tipo de comportamientos de atracones o de excesos de ejercicio, o de no comer. O sea, ya es cuando ya sobrepasaste varios años con pensamientos autocríticos y todo. Ya llegas al punto en el que, ¡pum!, empiezas a hacer, pues a comportarte de esa manera y ahora sí hacerlo. O sea, ya lo pones en un comportamiento. Ahora, efectivamente, hay algunas personas, pero son las menos, pero no hay que decir que no las hay, que tal vez, bueno, de pronto como que se empezaron un poco a contaminar, por decirlo de esa manera, de lo que en su
grupo social o sus amiguitas, principalmente mujeres, aunque pues es muy de hombres también, o de las redes sociales y que si vieron a la que da tips de lo que sea, ¿no? Y no, bueno, es que se enfermó porque veía a fulana de tal, en lo que publicaba, etcétera. Hay personas, pero las menos, que sí a lo mejor no traen de fondo problemáticas más complejas que, pues bueno, sí, a lo mejor adquirieron ideas incorrectas, se pusieron a practicarlas, las sumaron con otras, de pronto no supieron en qué momento se aventaron al precipicio o se cayeron al precipicio más bien. Y yo a veces, particularmente con respecto a la anorexia, a veces les digo a los papás que es un poco como una humedad que tú ves de repente una mancha en el techo y cuando menos cuenta te das, o sea, cuando vuelves a voltear ya se te cayó todo el plafón, ¿no? Sí. O sea, puede ser así de vertiginosa la evolución. Entonces, regresando un poco al punto, pues realmente estos son el menos de las personas, pero con el paso de los años, un poco te puedo compartir que recientemente, de unos años a la fecha, me empecé también a especializar en psicotrauma, precisamente porque si bien se sabe que en determinado porcentaje de las personas con trastornos de la conducta alimentaria hay antecedentes de algún tipo de situación traumática dentro del ámbito de lo sexual, ¿no? De su desarrollo, de algún tipo de circunstancia de abuso, violación, etcétera, etcétera. Pero conforme más he ido, pues ahora sí que actualizándome y aprendiendo de mis propios pacientes, más me fui convenciendo de que sí era mucho más alto el porcentaje de personas que traen una serie de situaciones traumáticas desde muchos años atrás, desde la infancia, que termina siendo parte de lo que germina en un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Y qué porcentaje es ese? Híjole, Grace, mira, como en México, tristemente, la verdad, no tenemos estadísticas confiables. Cuando me hacen este tipo de preguntas, me voy pues a lo que leo en reportes pues de otros países, particularmente de Estados Unidos. Más o menos se ha hablado a lo largo de los años, como alrededor del 50%. Wow, e incluso altísimo. Te puedo compartir que yo llegué a tener de adolescentes pacientes que en su momento, bueno, traían algún tipo de trastorno alimentario, que me han buscado ya como adultos y que ya como adultos de pronto han salido dentro de la terapia temas de abuso de los cuales yo nunca me enteré cuando los vi por primera vez siendo chavitos, porque no estaban accesibles a la memoria, ¿no? Porque eran memorias reprimidas de traumas efectivamente fuertes en ese sentido, y que pues a veces la vida te va detonando por diferentes razones, ¿no? Entonces sí, desde luego en ese sentido, sí, para una gama importante de personas, y no estoy hablando nada más del terreno sexual, sino pues ahora sí que de pérdidas fuertes, de que te mataron a alguien enfrente, etcétera, etcétera. Sí, se requiere de muchas más cosas, ¿no? Hay un tema familiar normalmente, hay desde dentro de las dinámicas, aunado a pues qué es lo que se ha estilado dentro del ambiente familiar en torno a pues cómo se manejan los alimentos, cuáles son las creencias, etcétera, o sea, las costumbres tal cual. La parte sociocultural, la parte pues de vínculos afectivos, la parte del desarrollo en cualquier área afectiva, de lo que puede ser pues la parte académica, escolar. Efectivamente la personalidad tiene un papel muy importante. Efectivamente pues cada vez se sabe más de pues que sí necesitas traer varios chips genéticamente hablando para traer cierta vulnerabilidad ya. Y entonces, bueno, pues ves en las familias que pues
incluso que si en el bisabuelito, la bisabuelita, la abuelita o el no sé qué, o sea, a familiares de generaciones muy atrás, pues tenían comportamientos y cosas que si se hubiera sabido más en aquel entonces podrían haberse diagnosticado probablemente, pero que pues claro que son no nada más tipo también, la diabetes, ¿no? Y todo, o sea, sino que también hay trastornos que pueden vivir dentro de la familia, psicológicos, que vale la pena que se comenten para que uno se pueda diagnosticar o tratar, ¿no? Así es. Eso por un lado. Y mi Clau, por otro lado, me gustaría preguntarte, ¿qué trastornos alimentarios o alimenticios? ¿Cómo se dice? Mira, como el término oficial actual es de la conducta alimentaria. De la conducta alimentaria. Te voy a decir brevemente por qué. Porque se llegaba o sea, la gente llegaba como a pensar que tenía que ver más como con la información nutricional que tú tuvieras. Y al hablar de conducta alimentaria, se pretende como abarcar. Ahora sí que exactamente incluir que, bueno, es como se expresa, pero que no tiene que ver con que, no, pues es que no sabe combinar los grupos alimenticios. Exactamente, ¿no? Mi Clau, entonces, ¿qué conductas alimentarias existentes tenemos el día de hoy? O sea, sabemos, nos podrías dar así, anorexia nervosa significa tal, bulimia, tal, o para que nosotros podamos identificar si tenemos alguno de estos para ir con algún especialista. Ya conocen a Claudia, su clínica que te trata de manera integral. Entonces es importante que pongan atención, súbanle al volumen en el radio, el podcast ahí en la laptop, súbanle para que identifiquen bien si caen en alguno de estos supuestos. Mira, en la actualidad hay 3 tipos de anorexia principalmente. Anorexia nervosa restrictiva, que es el primer tipo y que es lo que la gente más conoce, que se caracteriza por aquella persona que sí se empieza a deteriorar de manera importante en la pérdida de peso y todo lo que eso conlleva, y que se acompaña muchas veces, no siempre, por la realización de ejercicio desproporcionado con respecto a la ingesta. No suele haber otras conductas y esta es como, digamos, la anorexia clásica. El segundo tipo es la anorexia nervosa purgativa y se caracteriza por también predominar la restricción y el manejo insuficiente de los diferentes grupos, y dentro de esto puede ser que alguien se coma una rebanada de pastel de chocolate al día y pues eso finalmente es restricción de todo lo demás, que no suele ser lo que la gente identifica como anorexia, en donde se suelen imaginar a alguien que come lechugas y verduras, ¿no? O sea, te comes una rebanada de pastel, pero es lo único que comes en todo el día. Y las conductas que la acompañan, a veces también el ejercicio, pero aquí sí las personas suelen también autoinducirse el vómito, laxantes, diuréticos, termogénicos, anorexigénicos, efectivamente todas aquellas conductas que se identificaban con la bulimia, pero lo que la diferencia a este tipo de anorexia purgativa con la bulimia es que aquí predomina la restricción. A lo mejor alguien de pronto sí se dio un atracón porque efectivamente ya lleva mucho tiempo fuertemente restringido, pero entonces pues también adoptan las conductas que se suele pensar que son propias de la bulimia. El tercer tipo, lo que tiene principalmente de diferencia es que la persona no baja de peso. La persona se empieza a ir para arriba, ya sea que en la composición corporal de pronto, digamos, el número global del peso, que puede no decir gran cosa, aparentemente no parezca desproporcionado, pero cuando tú haces un análisis de la composición corporal, la persona ha ido sobreviviendo
a partir del músculo de, pues no nada más de los brazos y piernas, de los órganos vitales, y de pronto el índice de grasa se dispara hacia arriba. Es un mecanismo de defensa que el organismo de muchas personas desarrollan para poderse defender de esta restricción. Y entonces el criterio primordial de la anorexia, que durante mucho tiempo fue pues que tenías que visiblemente decir esta persona está muy baja de peso, en este tercer tipo de anorexia no se cumple. La persona puede tener un índice de masa corporal normal, elevado, o incluso tener un porcentaje desproporcionado de grasa corporal o francamente sobrepeso. Por eso se le llama atípico. Ese es como. ¿Y cómo cachas tercero. a esa? Porque ¿qué es lo que hacen? O sea, ellos al vomitar o pueden tener como la modalidad de cualquiera de los otros dos tipos de anorexia, pero yo lo he visto principalmente en dos tipos de escenarios, ya sea de alguien muy crónico que a lo mejor logró pasar con un peso, digamos, sí, francamente, muy, muy bajo durante un determinado tiempo, años tal vez, y que en algún momento el organismo da un revire y se empiezan a ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Pues como de manera no explicable, que se pone muy, muy tétrico el panorama de la persona que vive este tipo de anorexia, porque si lo que la persona lleva haciendo, por ponerlo en términos un poco exagerados, pero reales, es comiendo gelatina light y brócoli a montones, y eso es lo que en algún momento le ayudó a bajarse 20, 30 kilos o lo que sea, sin haber tenido sobrepeso. Esto es importante. De pronto, esas mismas conductas le empiezan a dar el resultado contrario y es para arriba y ad infinitum. Y entonces, dentro de la lógica de la persona, no cabe ese escenario, y entonces cada vez tratan entonces de aumentar más conductas, justamente de las conductas de purga, y hay organismos que de plano, mientras más la persona vomita, más se laxa, más esto, más el otro, sobre todo ya en un escenario de ya tener un tiempo considerable así, o sea, con alguna modalidad de trastorno, da el revire y se va para arriba y para nunca más volver, para nunca más volver en el sentido de con un manejo disfuncionado. Claro. Cuando a una persona se le trata correctamente y entre otras muchas cosas se le ayuda a desactivar todo el caos que trae ya de conductas disfuncionales, eventualmente logran bajar. Pero es un proceso que hay gente a la que le lleva años y para el cual pues se necesita muchísima paciencia, muchísima tolerancia, y pues no toda la gente la tiene, ¿no? Sobre todo a veces el desgaste a nivel de los familiares, la familia ya está hasta acá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí es como medio tétrico. En cuanto a bulimia, también hay tres tipos principalmente. La bulimia típica, que pues es la presencia de atracones al menos una vez a la semana durante 3 meses consecutivos, y pues cualquiera de las conductas compensatorias, ya sea de autoinducirse el vómito o laxantes, diuréticos y todo lo demás que ya mencioné, que esa es como que la bulimia, digamos, clásica. Hay un segundo tipo de bulimia que se le llama no purgativa, en donde no se dan todas estas conductas o ninguna de estas conductas de purga clásicas, pero la persona purga o ayunando, llámese actualmente, en términos actuales, haciendo detox, o ayunando o metiéndose al gimnasio como loco para compensar, digamos, lo que se comió el fin de semana. Obviamente no estoy hablando de, haberte excedido un poco, sino, pues sí, francamente, de tener la sensación de que no controlas la cantidad de comida que estás ingiriendo. Ahí entra la vigorexia. Entra la vigorexia
sobre todo cuando efectivamente entonces el ejercicio se convierte en algo de lo cual no puedes prescindir, porque si no entras en pánico, no puedes comer o ahora sí que no logras comer de una forma variada, flexible, porque entonces no tienes, digamos, tu conducta de purga, con lo cual, entre comillas, te aseguras o tratas de pensar que no vas a subir de peso, y efectivamente la vigorexia adquiere otro tinte en algunas personas. Desde luego se confunde mucho en gente que a lo mejor es muy atlética, muy deportista, bla, 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 triatletas, maratonistas y demás. Nada más que ahí, bueno, el tema es que sí observas que pues, sí la persona de repente pues tiene francos atracones. Y pues dependiendo del sapo la pedrada, ¿no? Dependiendo de la magnitud de la pérdida de control, es la cantidad de ejercicio que se va a poner a hacer en el gimnasio para tratar más de contrarrestar. Entonces se confunde mucho con deportistas. Que el tema ahorita desde el fitness y tal, hasta qué punto llegas a ya tener una enfermedad. O por ejemplo lo que dices del fasting, del ayuno intermitente, que hoy por hoy es lo que yo hago. No sé si hago de que mis 16 horas ahorita que no he podido hacer mi ejercicio y todo por los niños y tal, me estoy como quedando tantita tranquilidad, así de me despierto muerta y digo, a ver, paz, no pasa nada, no hago ejercicio ahorita, pero sí trato, por ejemplo, de hacer mi ayunito. Pero ¿qué tan malo es eso de hacer el ayuno? Pues mira, ahora sí que estando en este campo, para nosotros es otra forma de pues es otra modalidad de conducta disfuncionada. Si bien hay mucho en la actualidad, o sea, hubo el boom, evidentemente en México nos llegan tarde las cosas, porque pues, en Estados Unidos lleva mucho más tiempo, pero ahora sí que a nivel de profesionales de la salud, aunque hay nutriólogos que lo recomiendan, para nosotros en el campo de trastornos de la conducta alimentaria no es posible, algo que no es pues no es bien visto, digamos. Claro. No. Sí, o sea, quizás para una persona que no tenga problemas alimentarios, igual y que haga el fasting quizás no le afecte, ¿no? Pero hablando de una persona que sí entra dentro de conductas alimentarias, es donde sí hay que tener mucho cuidado, porque ahí sí no va, ¿no? Ese es un punto importante, porque tampoco se trata de satanizar cosas que tienen su razón de ser y que, bueno, pues a lo mejor hacer un detox una semana, no tiene por qué necesariamente ser dañino para algunas personas, pero es ahí en donde es difícil saber, ahora sí que en tu terreno, cuántas partículas de abono tienes para que en el momento que caigan las semillitas, qué tanta posibilidad tienen de germinar o no. Claro. Esa es la parte riesgosa, ¿no? Y hay gente que trae mucho antecedente, muchos elementos propiciadores o proclives a, y pues a veces no la ves ni venir, ¿no? Además de la parte física que te puede afectar tener algún trastorno alimentario, la parte emocional que juega, o sea, ¿cómo es la vida de una persona que tiene este tipo de padecimientos? Mira, algo importante es que, si bien, bueno, hay personas con todo tipo de personalidades, vaya la redundancia, que pueden tener justamente propensión. Se sabe que el perfil más vulnerable o más común llega a ser el perfil de aquellas personalidades perfeccionistas, vaya la redundancia, de quienes tienen tendencias obsesivo-compulsivas. Y entonces esto es un punto importante, porque finalmente, pues sobre todo para la anorexia, hay quienes empiezan restringiendo y más bien se van hacia la bulimia, y bueno, hay otros que más bien
les empiezan a sobrepasar los atracones y entonces más bien se consolida un trastorno por atracón, pero como que va teniendo que ver con, más allá de esta cuestión del control, de si yo puedo controlar o no puedo controlar, no nada más lo que como, cuánto como, mi peso, mi talla, cuánto hago de ejercicio, más todos los demás aspectos, se requiere como que sí tener facilidad para adoptar cierta rigidez, cierta forma estricta de hacer las cosas, como que sí, cierta obsesividad, cierta, digamos, esto que la gente aplaude mucho, que qué bárbaro, qué disciplinada, que te estás muriendo de calentura y de todas maneras saliste a hacer tu ejercicio y cosas que, pues ya viéndolo como en todo el conjunto, dices, como que esto ya no está tan sano, ¿no? Sí, no está tan equilibrado en la persona. Y desde luego se requiere mucho ese perfil como para poder, pues también entrar como a las primeras fases de gestación, por decirlo de alguna manera, de los trastornos alimentarios y luego ya dependiendo de otros muchos factores y pues ya se salen de control muchas cosas. Las personas que tienen este perfil tienden por excelencia a la ansiedad, es decir, son personas que justamente por su nivel de autoexigencia, de autoexpectativas, de su necesidad de complacer a los demás, de sobresalir, de competencia, etcétera, etcétera, suelen vivir con mucha ansiedad o con un monto de ansiedad importante. Si a eso se le suma la parte del inicio del deterioro, pues en el equilibrio nutricional que obviamente le pega al cerebro al igual que a otros sistemas, entonces lo que ocurre es que si de por sí alguien era medio ansiosito, se pone ansiosísimo. Entonces la ansiedad y la angustia y lo que en otra vertiente terminan a veces experimentando otras personas en la parte más hacia el miedo, ataques de pánico, justamente crisis de ansiedad y demás. Por eso es que es uno de los temas que más se combina con trastornos de la conducta alimentaria. Es muy raro que alguien con un trastorno de la conducta alimentaria no traiga también un problema de ansiedad importante, que a veces va desde lo bioquímico. No necesariamente porque así lo trajera, a lo mejor traías un poco la tendencia por esta parte de la personalidad, pero pues después se desequilibran todos los demás circuitos y entonces, bueno, un punto importante justamente es la ansiedad. Desde luego, en otra magnitud o en otro espectro de las emociones, hay gente o personas que traen temas de enojo, de ira contenidos, desde luego, pues muchos de ellos, no todos, referentes a situaciones de abuso pasadas y demás, que bueno, eso es parte de lo que se está expresando a través del trastorno, ¿no? Quiero decirles algo, gente linda de la neta madre, estamos en el mes de enero, ya 2023, dejémonos de estas ansiedades, dejémonos de estas exigencias y si sentimos que estamos ahí, busquemos un especialista, no nos quedemos sentados en un sillón porque ¿saben qué? Primero vas tú, primero va tu salud y sin salud no puedes hacer nada. Entonces, empecemos con el pie derecho en el 2023. Mi Clau, fue un comercial, pero es muy cierto, con todo lo que nos estás diciendo, vale la pena. Sí, es importante porque si bien es común que la gente diga, bueno, enero me voy a poner a dieta, bla, bla, bla. Exacto. Creo que algo que dijiste muy al principio es de un gran valor. El tema alimentario, y no estoy hablando ya de patologizar a todo mundo y todo mundo tiene trastorno de la conducta alimentaria, pero el tema alimentario normalmente está vinculado a las emociones. Totalmente. Aprendemos desde pues, muy temprana edad, a veces desde la gestación, a responder o canalizar emociones a través de la alimentación. Entonces,
muchas veces hay otras cosas que trabajar, Claro. ¿no? Sobre todo en esta parte de la que estoy hablando en niveles más tenues, ¿no? De, bueno, cuando a lo mejor sí mi autoestima no está como muy fortalecida y pues busco a través de este campo de modificar mi alimentación, poner más retos, Claro, algo que puedes disque controlar, porque Así nada lo puedes controlar, ¿no? Entonces tú Es sientes. una ilusión, exactamente, Es una ¿no? ilusión que en esa ilusión controlas y eso te da placer. Pero además entonces ya vimos la anorexia con sus vertientes, la bulimia con sus vertientes. ¿Y hay alguna otra que sea como muy. Mira, en lo que comúnmente se llamaba comedores compulsivos, se le llama oficialmente trastorno por atracón. Ok. El trastorno por atracón igualmente tiene una versión atípica y en lo que consiste lo atípico es que la frecuencia de los atracones y prácticamente la frecuencia de los atracones es más esporádica de lo que se necesita para decir esto si es un trastorno por atracón. Dicho está de paso, en la bulimia, para que alguien cumpla criterios de bulimia, necesita al menos tener un atracón seguido de alguna de las conductas Por 3 meses. purgativas una vez a la semana por 3 meses. Y también en ese aspecto hay una bulimia típica en donde, bueno, pues a lo mejor es la persona que pues como que no vomita o no se purga tan habitualmente, pero igual y cuando está de viaje no recurre a tomarse pastillas o vomitar de repente porque va en el crucero y ya se agobió por todo lo que se ha comido, cosas así que no es como nada más de escasa ocurrencia, sino que son más esporádicas. ¿Y se quitan estos trastornos? Sí. Sí se quitan. Sí se quitan. Fíjate que cuando yo empecé a dedicarme a esto, hace como 25 años, en algún momento manejé tratamos de colaborar otra terapeuta y yo en el tema de, pues también trabajar con la familia. Ella, que era mayor que yo, básicamente se dedicaba a las familias y a veces ella me decía que si yo me había preguntado alguna vez por qué nos dedicábamos a gente que no tenía remedio. Dicho está de paso, teníamos corrientes diferentes en psicoterapia y fue una de las cosas que no mucho cuadró. Pero bueno, si bien esta era una opinión que tenía mucha gente antiguamente, la verdad es que si bien el pronóstico de alguien tiene que ver nuevamente con el tiempo con la cronicidad, cuánto tiempo lleva enferma, con efectivamente el nivel de deterioro, desde luego sus circunstancias de vida y si tiene algunos otros padecimientos psiquiátricos complejos, trastornos de personalidad complejos, un tratamiento bien articulado, multidisciplinario, en donde verdaderamente los profesionales que conforman el equipo clínico trabajan la misma metodología, salvo personas que sí de plano, pues es que traen otros padecimientos psiquiátricos serios. Hay un bastante alto porcentaje de posibilidades de recuperación. Lo que ocurre en mi experiencia y muy humilde opinión es que todavía hay, como decía yo un poco al principio, todavía hay pocos grupos realmente. O sea, en México como país somos poquísimas las clínicas. Las clínicas que verdaderamente tenemos una trayectoria, o sea, que no acabamos de abrir hace 2 años y pensamos que somos súper fregones. 2, pues efectivamente con una vasta experiencia clínica, con una realmente buena formación y que de verdad tienen una metodología en conjunto. Y entonces todavía dentro de lo que pueden ser algunas de las historias desalentadoras de no, pues nosotros llevamos
20 años y nuestro hijo, nuestra hija, nada más no salió adelante, cambió de anorexia a bulimia, luego subió 500 kilos, etcétera. Pues hay veces que cuando ves es que realmente no recibieron un tratamiento fidedignamente correcto o se la pasaron brincando de unos y otros y eso va restando posibilidades de recuperación. Pero por supuesto que sí existe la remisión, que es como se le llama en el campo de la clínica. Yo tengo el gusto de tener muchos pacientes ¿qué porcentaje tiene recuperados, que se recuperaron? Nunca hicimos, pues ahora sí que tal cual, análisis estadístico en la clínica. Es una de las cosas que en retrospectiva, porque tenemos 30 años en el campo, digo, híjole, pues como esto no me pareció importante en aquel entonces, ¿no? Porque creo que podría sí que podría aportar algo importante para el país, etcétera, etcétera. Pero, y vamos, efectivamente, pues para nosotros tener como una mayor precisión. Pasa también algo importante, Grace. No todo el mundo termina el tratamiento. Uno de los factores importantes para poder lograr una remisión y una recuperación completa es que termines el tratamiento. ¿Cuánto dura el tratamiento? ¿Depende de cada caso? Depende de cada caso. Nosotros tenemos un aproximado más o menos en lo que son la mayor parte de las personas de 1.5 años a 2 años, pero ¿qué estoy abarcando en este tiempo? Estoy abarcando desde lo que pudo haber sido en el caso de algunas personas haber iniciado internados. Afortunadamente no son la mayoría en el caso de nosotros en Caruna, porque nosotros hemos sido siempre una clínica de corte ambulatorio, lo cual no nos ha liberado de haber tenido que internar a muchísimos pacientes a lo largo de los años y adoptar diferentes modalidades de tratamiento que tenemos y hemos tenido en la clínica. Pero al final de un tratamiento, normalmente los últimos meses, los últimos 4 o 5 meses, que es lo que se calcula habitualmente cuando se le presenta a una persona y su familia un plan de tratamiento. Estamos hablando de que los últimos meses a lo mejor vienen una vez al mes, nada más como a tocar base, a checar que todo está bien. Muchas veces la parte farmacológica hace tiempo que se terminó, la parte familiar también, y como que lo que suele ser, digamos, la cola y lo último, el remanente del tratamiento, pues es que, pues sí, vengan de repente algunos de mis pacientes que están como en esa modalidad y que a veces se siguen un poco, o sea, se siguen más tiempo porque pues van encontrando otros temas que quieren trabajar, pero ya no estamos trabajando en ya están en remisión, ya están en remisión. El trastorno quedó atrás y hay quienes se siguen conmigo por otras razones. Es como un seguimiento, ¿no? Y a veces en la parte nutricional, pues de repente van y se echan un clavado cada 3 meses. ¡Qué maravilla! O si en algún momento, que esto se vale, si en algún momento sienten que se están volviendo como a topar con estos, claro, o como que se les está moviendo la imagen corporal y como que quieren volver a como que a reforzar áreas, pues de pronto sí, a lo mejor regresan a una periodicidad más corta, ¿no? Pero ¿qué pasa con el peso? O sea, mi duda es, o sea, es un tema emocional, pero ¿qué tanto afecta la parte sociocultural? O sea, ¿qué tanto afecta el que te sientes en la tele a ver una novela o a ver una serie y veas a la cuata espectacular y al cuate con cuadritos y que digas, yo quiero eso, y quizás tu complexión no da para eso, y entonces tú en tu cabecita, siendo más joven, porque quizás no sé el porcentaje de pacientes, pero yo creo que has de tener mucho joven o adulto joven, pero ya no sé qué tanto aquí nos podrás decir. Todavía es lo que predomina, y bueno, y claro que siempre hay desafortunadamente chicos cada vez más jóvenes, ¿no? Chicos cada vez más jóvenes que se dejan llevar, ¿no? Por ver una novela, una serie, lo que sea, una película, y entonces quieren tener esos cuerpos que los actores que no saben si se operaron, que no saben si es su complexión, que se vale tener esa complexión y tú tienes otra. O sea, ¿qué tanto afecta la parte social a la conducta de trastornos alimentarios? Sí contribuye, Grace, pero mira, muy, muy en lo personal,
y es muy loable y tiene su mérito las campañas que se han tratado de hacer a lo largo de las últimas décadas para modificar, digamos, las tallas de las modelos y toda una serie de estímulos que efectivamente pues sí han tenido su peso. Yo, sin descalificar, pero yo no es que no crea en la prevención, pero pienso que desafortunadamente lo que las personas traen como otros factores son mucho más complejas las situaciones que el tema sociocultural. Sí. Entonces, claro que tiene su utilidad modificar mensajes, ejemplos, modelamientos que son irrealistas, nocivos, poco obtenibles para la mayoría, etcétera. Te digo, tiene su papel, pero viene más de fondo. La mayor parte de los casos hay otras cosas muchísimo más importantes. Claro que eso no te detona, como tú dices, ya que te tocó, o sea, no es la entrevista que porque estás pasado de peso ya te rechazaron lo que te afectó, sino que ya traías en tu cabeza varios mensajes de no me acepto, y hasta qué punto, Clau, ¿tú crees que es sano tener un poco de sobrepeso? O sea, sin que sea una obesidad mórbida, pero que estés de 5 kilitos pasado, o sea, ¿hasta qué punto se vale decir, oye, me acepto como soy, aunque tenga unos kilos de más o tal, ¿no? Yo creo, Grace, que hablando de que somos seres humanos, de que efectivamente nos pasan muchas cosas, de que tenemos etapas con características muy diferentes y además, pues, finalmente una fisiología que por muy perfecta, sabia, maravillosa que sea, no deja de tener sus vulnerabilidades desde padecimientos que te llevan a tener dificultades. No estoy hablando del cliché de el que tiene hipotiroidismo y por eso tiene peso demás. Pero creo que finalmente la realidad humana también conlleva que haya momentos en donde pues tengas fluctuaciones, desde luego dentro de un rango. Claro. Y nuevamente no soy yo ninguna, por supuesto, gordofóbica, como dicen Vox Populi, ¿no? Porque también, obviamente, dentro de mi área, pues he visto a muchísima gente con muy importantes sobrepesos que pues a las que les pasan muchas cosas muy importantes y eso es parte de lo que está abajo. Claro, que no te puedes cegar y decir, como también la que está muy delgada y que dice, pues estoy aquí yo dándole a la bicicleta. Pues sí, mi reina, pero ¿qué tienes en el fondo, no? O también esta persona, como tú dices, con un sobrepeso importante que dice, yo me amo como soy. Y a mí me quieren como soy. Pues sí, pero no te cierres. O sea, quizás está pasando algo dentro de ti. Como decimos, es que la frase más famosa bueno, no más famosa, pero una frase que me encanta, ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Cómo llegas al punto medio? Ni muy, muy, ni tan, tan. ¿No? Es difícil, como tú dices, por eso yo creo que hay estas fluctuaciones de las que hablas. Entonces, exacto. No somos estatuas, no somos así, no te puedes solidificar por mucho que quisiéramos. Y pues hay muchas razones por las cuales va uno a experimentar naturalmente ciertas fluctuaciones y lo mejor que puede pasar es que tengas las herramientas para lidiar con eso y que de eso no dependa pues tu autoestima, tu autoconcepto, claro. O sea, todas las cosas que están para las cuales que en las personas, digamos, se mezclan con todo el tema del peso, ¿no? Que por eso identificarlo ahí sí antes. Hay una gran, pues sí, hay un gran peso cultural, ¿no? Pero, y como tú dices, si tú empiezas a identificar que estás teniendo estos pensamientos, ay, no me gusta como soy, ay, mi cuerpo, es que estoy bien así, asá, y que te empiezas a sentir mal y que es repetitivo, y ya luego llegas al punto, ojalá que te des cuenta ahí para frenar, tomar alguna terapia, algo. Si no, o sea, si no te das cuenta y lo dejas ya, que somos humanos y nos puede pasar,
y lo dejas ya hasta no quiero comer o voy a vomitar o voy a hacer esto, ya tienes que ir a ver a alguien. Sí. Tienes que ir a ver a alguien porque no es el peso nada más, es algo que te está pasando en tu interior. Fíjate que incluso es algo que les digo mucho a los papás cuando mis pacientes son o muy jóvenes o bueno, dentro de sus historias, pues hay el tema de que es que a los 4 o 5 años empezamos a llevar a fulanita o fulanito al nutriólogo a hacer dietas porque bla, bla, bla. Y les digo yo mucho que desafortunado es que todavía las personas principalmente piensen, aquí un poco los papás, que si el niño o la niña está empezando a subir de peso, pues hay que llevarlo a que haga una dieta y no se explora qué le está pasando. Exacto, emocionalmente. Exactamente. Es muy raro que digan, bueno, vamos a ver como que por qué está comiendo por ansiedad, o sea, porque eso no se arregla. Claro, poniéndole con una sistema keto, ¿me entiendes? Exacto. Por eso Clínica Karuna es tan maravillosa porque tiene... Gracias. No, es la realidad, porque es muy integral. No nada más tienes la nutrióloga de no comas o algo que se enfoque nada más a la comida. Emocionalmente, ¿qué te está pasando, no? Y la mayoría de tus pacientes son, como comentas, jóvenes. Mira, desde luego, bueno, ha bajado. ¿De qué edades? Si se permite más o menos de edades. Más o menos desde los 10, 11 años. Madre del Señor. Y como pues ya llevamos varias generaciones, como con mayor proliferación, hace rato que decías adultos jóvenes, sí, pero sí nos llegan personas de 60 y pico, 50 y picos, que pues evidentemente pues a lo mejor han ido tambaleándose a lo largo de la vida y a veces algunos traen historia desde adolescentes y luego a lo mejor tuvieron como otra etapa de break y luego algo más les pasa y pues terminas diciendo, híjole, pues esta persona tiene 40 años de evolución, ¿no? Desde luego no en una anorexia restrictiva típica en donde, bueno, ya se hubiera muerto la persona, aunque sí conozco y sí me llegaron a tocar ver personas de 50 y picos que yo de verdad no me podía explicar cómo no se habían muerto antes. Eventualmente supe que murieron. Personas que a veces no se adhieren al tratamiento. Fíjate que hasta eso afortunadamente han sido pocos. De estas edades, digamos, por arriba de los 50, yo creo que de estos casos que bueno, pues sí, que podías rastrear que sí, desde adultos jóvenes o adolescentes y pues habían logrado sobrevivir. Yo creo que afortunadamente he visto como 15 en todos mis años de práctica clínica. Dicho está de paso, no se adhieren al tratamiento, normalmente se van. Y sí tengo conocimiento de 3 de ellos que pues, terminaron falleciendo, ¿no? Pero ya también por las complicaciones, más allá de si algunos... De jóvenes no ha fallecido ninguno, ¿no te ha tocado? Fíjate que afortunadamente no. Qué bendición. Y también eso les digo mucho a los papás de chicos que llegan y no están en condiciones para poderlos ver fuera de un hospital. Que hay papás que te dicen, por favor, es que no quiero que se interne, bla, bla, bla. Y siempre les digo, nunca se me ha muerto un paciente en toda mi carrera, ni quiero que se me muera ninguno. Entonces, yo no me juego la vida de una persona. Más allá de los criterios clínicos a nivel internacional, que alguien con un índice de masa corporal por debajo del 16 no debería, bajo ninguna circunstancia, ser tratado fuera de un hospital o bueno, a veces lo hemos hecho, pues que les hacemos como una especie de programa de internamiento en casa con todo el staff dentro de casa, etcétera. La verdad es que a mí afortunadamente no se me ha muerto ningún paciente, pero también porque en ese sentido soy muy estricta. Claro, o sea, prefieres pecar de exagerada. Así es. Pero no, por favor, te lo suplico,
no, yo no me voy a jugar la vida de una persona. Tú no estás teniendo la capacidad de ver la gravedad en la que, el nivel de gravedad y riesgo en el que está tu hijo o tu hija, llévate al otro lado. Yo no lo voy a admitir así, sabiendo que es algo perfectamente antiético, riesgoso, y que yo no sé si la siguiente semana me vas a hablar para decirme que le dio un paro cardíaco en el patio de la escuela. Sí, no, más vale, como tú dices, exagerar en ese. Y yo tengo recuerdos tuyos de ser siempre súper estricta, pero pues bueno, yo creo que es lo que ha hecho que la clínica sea tan exitosa. Y tengo una duda, mi Clau. A ver, entonces... luego también, no sé si sea una falacia, que las personas que tienen, o sea, que las personas que tienen un cierto estatus socioeconómico tienen más tiempo para que les dé este tipo de enfermedades. ¿Qué tanto? Tienen más tiempo, me encantó como lo dijiste. ¿Cómo a qué te refieres con que tienen más tiempo? Que a lo mejor no tienen que estar, o sea, como trabajando y buscando y tal. O sea, como que están más en el ocio quizás. Y entonces están pensando más en, pues no como una verdura, ¿verdad? Y cuando tienes tanta chamba, ni tiempo te da de, pues voy a dejar, o sea, vives al día cuando tienes que alimentar una familia, o sea, ¿qué tanto crees que sea cierto esto? Fíjate que ya no. Desde luego, sí es mayor la población de clase media para arriba que experimenta estos problemas, pero te voy a dar un dato, ahora sí que distintivo de esto. El programa de lo que es la conducta de trastornos, la clínica de trastornos alimentarios del Instituto de Nutrición está plagado de gente de clase media baja y baja. Plagado. Y hay muchas explicaciones, es bastante amplio el análisis, digo, desde pues otros estratos que justamente buscando asimilar o parecerse, ¿no? También pues a figuras desde los medios, a artistas, o buscando escalar un poco en el tratar de adoptar una forma de conducirse más similar a gente que a lo mejor tiene más recursos. Y bueno, si regresamos al hecho de que pues mucha de la etiología, que así es como se le concibe a el conjunto de factores que se van dando en cada persona, pues estamos hablando de temas familiares en donde, bueno, muchas veces hay un antecedente de adicciones en las familias o también de trastornos de la alimentación, pero particularmente pues hay un alto índice de personas que traen padres, abuelos, tíos, claro, con alcoholismo, algún familiar, tipo de adicción, etcétera. Y bueno, eso hace que, pues, predomina muchísimo, desafortunadamente, en nuestra población. Y estoy hablando mucho de México, pero de alguna manera son datos también como un poco internacionales. No te voy a decir que en Egipto así sean, porque es imposible que no, pero bueno, entonces, pues ya no es, ya no aplica y es falso este cliché de, son padecimientos de gente rica. No son padecimientos de gente rica y es un problemón de salud en este país que no hay instituciones para recibir a la gente que tiene pocos recursos. Y tratarlo de manera integral, ¿no? Así es. Eso es lo importante. Mi Clau, estamos en la neta madre, así que brinda conmigo. Te veo muy Grace. Apretada. Estoy con seriedad. No, hombre, con seriedad y con felicidad y con la neta madre. Mi Clau, te quiero preguntar. Dime, Grace. ¿Cómo es que comenzaste a tener curiosidad de abordar estos temas? Mira, cuando yo estaba en prepa, yo siempre vengo de una familia cuya genética es bastante delgada. Mi papá, que en paz descanse, era un fideíto, pobre. Y lo que son las cosas,
yo de mis hermanas, porque vengo de una familia, mis papás somos 3 mujeres. Soy la del medio y de las 3 siempre fui la más parecida, digamos, a la constitución de mi papá y la más delgada. Entonces yo no crecí con ningún tipo de rollo de peso y demás. Pero evidentemente cuando empiezas a desarrollarte, embarnecer y demás, pues sí, estaba yo en una escuela bastante competitiva con un énfasis muy fuerte en el perfeccionismo, curiosamente. Por ahí ese es mi tipo de personalidad. ¿Qué escuela es para no meter a mis hijos ahí? La verdad. Y entonces, bueno, yo traigo mis semillitas en ese sentido, por eso te lo comento. Y sí, en algún momento como que pasé por una etapa que nunca había vivido de chica, en donde sí como que me sentía como medio chonchis. Si tuvieras fotos, pues evidentemente no lo estaba, pero es, o sea, parte del que te empiezas a desarrollar. Y pues sí, estaba en un ambiente bastante competitivo, en donde además tenía yo la típica amiga buleadora que ella sí tenía sobrepeso y ella de repente nos andaba diciendo gordas a las demás. Además de eso, como que a mí me gustaba mucho la música de los Carpenters. Yo soy mega fan de Karen Carpenter. Y cuando Karen Carpenter murió, que pues se supo y que se habló, bueno, al menos fue la primera vez que yo escuché hablar de el tema anorexia y demás, me generaba muchísima intriga el tema. Y además, bueno, finalmente cuando entré a la carrera de psicología, como que, pues bueno, era un tema que dentro de un poquito por la fase por la que yo había pasado y también siendo pues 3 mujeres en mi casa y en donde pues en algún momento sí el tema de subir o bajar de peso se convirtió en algo que estaba presente por parte pues de las 4 mujeres que éramos las que estábamos con mi papá. Como que en la carrera, en las materias, que fueron poquísimas y fueron unas embarradas ahí terribles en cuanto a poco, poco desarrolladas, pero cuando en las pocas materias en donde me tocó escuchar un poco de, bueno, pues qué era lo que se sabía o de lo que se hablaba en aquel entonces sobre la anorexia y la bulimia, como que yo decía, mira, yo tengo varias características de lo que se dice que es como lo que las personas necesitan tener, ¿no? O sea, el perfil de personalidad obsesivona, competitiva, ansiosa, familia de mujeres, la competencia, importancia por el físico, además de todos los demás aspectos de la vida, bla, bla, bla. Sí vengo de una familia perfeccionista, la verdad. Y entonces, también porque se conocía mucho menos de lo que se sabe ahora, yo decía, en que me intrigaba mucho en qué consistiría el por qué, o sea, como que qué me había faltado. Claro. De hecho, sí solía yo decir, me faltó el trastorno de personalidad, yo autodiagnosticándome, me faltó el trastorno de personalidad, pero pues en los momentos en donde sí había yo estado como muy a disgusto con mi peso y demás, sí como que había yo podido entender pues como que el que te obsesionaras, que contaras calorías, bla, bla, bla. Estando todavía en la carrera, un verano me fui a Estados Unidos a pasar el verano con parte de mi familia que vivía en Santa Bárbara. Y como parte del verano me consiguieron entrar a las clases de psicología de oyente. Y el campus de la Universidad de Santa Bárbara en California tenía verdaderamente una campaña constante de awareness, o sea, de concientización, que si la anorexia, que si la bulimia, al parecer, pues tenía un índice bastante alarmante de desarrollo, o sea, de detección de trastornos de alimentación en su alumnado, siendo además un campus que pues yo fui en verano y bueno, la gente llegaba a clase en patineta, en bikini, en shorts, sin playera, yo bueno, impactada.
Pero entonces como que más... Tú con cuello de tortuga, Clau. La verdad es que mucho más me intrigó el tema. Evidentemente ahí se manejaba información porque me metí a cuánto foro me tocó poder asistir, pues con mayor razón. Y entonces cuando me tocó ya elegir la carrera. O bueno, tu especialidad más bien. Fíjate que ni siquiera cuando tuve que escoger tema para la tesis de la licenciatura, pues me encontré con que no había nada en este país sobre trastornos de la conducta alimentaria. Tan no había nada, ni siquiera en el Instituto de Psiquiatría, que no pude hacer una tesis teórica, una tesis práctica, porque no había personas a quienes aplicarles nada. Con las características que tú nos comentas de que cuidabas mucho la alimentación y que se murió el de Carpenter. Sí, Karen Carpenter. Ajá. ¿Qué tú tuviste algún trastorno de alimentación diagnosticado? No. ¿Alguien te ayudó? Nadie me diagnosticó nunca, pero en retrospectiva y cuando yo me especialicé me di cuenta que yo sí había tenido etapas entre estos, digamos, los años altos de prepa y alrededor del tiempo que fui a dar a Santa Bárbara. Y entonces en algún momento empecé yo a, pues como que experimentar con el conteo de calorías y ciertas cosas. Sí llegué a tener lo que en la actualidad todavía se considera un TANE. ¿Qué es un TANE? Las siglas quieren decir trastorno de la alimentación no específico, y a lo que eso se refiere es a pues tener ahí tintes, momentos, lapsus, conductas, cosas, ¿no? Que no terminaron de consolidar en ninguno de los tipos específicos, pero que claramente pues ahí andaba yo, porque también en mi familia, pues de pronto, pues una de mis hermanas empezó a tener tema con el peso, de estar un poquito subida de peso de chavita, y entonces más de preadolescente. Y aunque ella es 4 años menor que yo, pues en algún momento en aquel entonces se acostumbraba pues que había mucha gente que te daba anorexigénicos, Grace. Entonces, en algún momento mi mamá tratando de solidarizarse con mi hermana, yo era como palillo, como mi papá, hasta que me desarrollé más hacia prepa, pero como que pues sí empezó a ver este tema de cuidarse y las pastillas que ambas se tomaban para bajar de peso, y en algún momento yo empecé a experimentar con las pastillas. Claro, lo que pasa es que de verdad, o sea, me superchurrié porque sí estuve ahí como que en esta línea divisoria de la que hace rato te decía yo que está cañón verla, o sea, prácticamente no existe. Cuando menos te das cuenta ya se te cayó el plafón. Pues yo sí anduve ahí navegando y realmente me di cuenta, tomé conciencia, y ahora sí que empecé a trabajar en lo que yo necesitaba trabajar estando ya había salido de la carrera. Ya estaba en la especialidad. Me había ido a Estados Unidos, justamente a Santa Bárbara, justamente a un hospital, al principal hospital de Santa Bárbara, al programa de trastornos de la conducta alimentaria y adicciones. Y a la hora de empezar a ver pacientes y a estar de la mano con la nutrióloga y tal, yo me di cuenta que, híjole, había estado dándome mis resbalones. Lo que pasa es que no había yo alcanzado a pasar el suficiente tiempo con una determinada expresión o ensayo o experimento, como le quieras llamar, como para haberme terminado de clavar ahí. Pero claramente si hubiera habido, digamos, si me hubiera tocado ir con alguien, porque yo estuve en psicoterapia desde chica, de hecho elegí estudiar psicología porque para mí fue un cambio de vida haber tenido una psicóloga muchos años, que fue después mi jefa, quien me inspiró, quien me dio trabajo, estando apenas en los primeros semestres de la carrera. Me fascinó la psicoterapia.
pero ella y mira que ella a veces, cuando ya trabajaba yo con ella, a veces me decía, era muy malhablada, es una persona excepcional, bueno, ya falleció, me decía, pinche Claudia, desarrolla, pónteme anoréxica y vas a ver. Te voy a madrear, cabronas. Porque a veces, pues yo estaba como en el tema, tengo que ya estaba en la universidad, estaba yo como Sí, en es una línea muy delgada. Y no sé qué, y me siento medio incómoda. Y así ella nos llevaba a veces a su departamentito de chavitos, pues ni siquiera pasantes, todos estábamos en la carrera, éramos 4 que trabajábamos en el departamento de psicometría y de psicodiagnóstico de niños y adolescentes, y entonces a veces nos llevaba a una casa que tenía en Tequisquiapan, pues de entrenamiento intensivo los fines de semana, y ahí a veces cuando me veía comer me decía, ándale cabrona, ahora sí que ponte anoréxica y te voy a madrear si me desacreditas. Ya era mi terapeuta también. Ay, mi Clau, pues qué maravilla haberte tenido. Perdón por el francés. No, cero. A ver, en la neta madre aquí. Así me decía. Aquí, bueno, perdón por el francés, yo les voy a decir a ustedes, amigos míos, amigas mías, porque aquí en la neta madre hablamos con la neta y te puedes echar tus palabrillas, porque yo concuerdo con tu amiga, esas palabrillas hacen que se relaje el alma. Cuando dices de cosas, bueno, yo siento que me elevo. Que no me vean los papás de mis pacientes. que me elevo. No pasa nada, papás de pacientes, no se asusten, es normal. A mí así, mi psicoterapeuta que tentaba yo. No, hombre. Chavita, y me llevaron ahí. Amigos, ya lo saben. Amigas, ya lo saben. Si comienzan a sentir que se obsesionan con el tema de la comida, no duden en buscar a un especialista, pero tampoco duden en seguir a la neta madre, en darnos like en podcast, YouTube, Facebook, Instagram, porque esta información no se la pueden perder. Y más que es enero y nos queremos dejar ir como hilo de media para empezar con el pie derecho. Así que dejémonos de tonterías que no son tonterías, pero de chaquetas mentales y cosas en la cabeza. Y si no podemos, vayamos con un especialista como Claudia y como muchas otras mujeres inteligentes y a todo dar, y sobre todo especialistas en este tema del trastorno alimentario, para que puedan sanar todo esto. Besos a todos, mi Clau. Gracias por estar Grace. aquí. Un honor haber estado aquí contigo, un gusto. Ay. Y pues muchas gracias a toda tu audiencia. No, hombre, mi Clau. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre.